Un saludo muy especial, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que hasta ahora están conectados con el programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y que se transmite por la U90.4 FM Estéreo. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con el investigador Luis del Río, los saludamos cordialmente en este espacio que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche. Le recordamos las redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Estamos como @ipasud en nuestra página web ipasud.udistrital.edu.co y también nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando con Z en X y también en LinkedIn. Le damos la bienvenida entonces al tema del día de hoy que tiene que ver con conflicto urbano, fronteras invisibles y el uso de la violencia. Para esto le doy paso a Luis del Río. Buenas noches, Luis, ¿cómo está? Y por favor, haga la introducción de este programa y presente a los invitados. Buenas noches, Sonia, ¿cómo estás? Te saludo a ti y también saludo a nuestros dos invitados que nos acompañan hoy. Son César Niño, profesional en Política y Relaciones Internacionales, magíster en Seguridad y Defensa Nacionales y doctor en Derecho Internacional. Y también nos acompaña Andrés Nieto, comunicador social, magíster en Investigación Social y candidato a doctor en Estudios Sociales por la Universidad Distrital. Como bien tú lo decías, hoy vamos a hablar un tema relacionado a la violencia urbana en Bogotá, que no solo se trata de un problema de seguridad, sino también es una cuestión que toca múltiples aspectos de la vida cotidiana de los habitantes de Bogotá. Afecta desde la economía, desde la salud mental, también rompe y entra a jugar con los lazos sociales que están dentro de la comunidad y con el bienestar que hay dentro de los habitantes. Entonces, hoy queremos hablar un poco de ese tema también a propósito del suceso acontecido el pasado 15 de agosto, donde fallecieron dos jóvenes en inmediaciones de la Universidad Distrital, en la sede Porvenir, en manos, digamos, a causa de algunos conflictos que hay en el territorio por el control del territorio y, digamos, las actividades criminales que se dan en este lugar. Así que me gustaría empezar preguntando también, Andrés, bueno, primero te saludo y segundo, quisiera saber, digamos, cuáles podrían ser esas principales causas de violencia urbana en Bogotá, cuáles son los focos que generan este tipo de acciones y cómo ha venido evolucionando esto en los últimos años. Bueno, muy buenas noches para la mesa de trabajo, para todas las personas que nos escuchan y nos ven por medio de este canal fundamental, no solo para los estudiantes, sino para todo Bogotá. Varias cosas para analizar aquí respecto a la capital. Primero, hay que hacer un recuento histórico de cómo en Bogotá la seguridad ha tenido una dinámica distinta a la del conflicto armado en el resto del país. Y esto no para decir que no están relacionados, sino para poder ver que esos 50 años en los cuales hemos estado en conflicto han volcado la mirada del orden nacional a grandes estructuras como el ELN, FARC, Clan del Golfo y demás. En Bogotá particularmente, las estructuras funcionan de forma distinta, y es que no hablamos de grupos armados al margen de la ley tradicionales, sino que hablamos de otras categorías, pero fundamentalmente de bandas muy fuertes. Bandas como la de alias Camilo, que hasta el año 2021 tenía más de 262 ollas a cargo, muchas de ellas incluso en la localidad de Bosa, de Kennedy, Ciudad Bolívar, límite con Soacha, que dejaba más de 2.100 millones de pesos en ganancias vendiendo solo microdosis, y en lo cual necesitaba un control territorial, incluso al punto que fue alias Camilo en su momento el que no permitió que el tren y la 38 y posteriormente el tren de Aragua entraran a su zona. Pero fue en el 2021, en la dinámica de pandemia, que todo esto también cambió la dinámica. Camilo es capturado y empieza una confrontación de bandas al interior de la ciudad para quedarse especialmente con tres negocios: el negocio del microtráfico, el negocio de las armas y el negocio de los elementos hurtados. Hay unos macronegocios ya más complicados, como la trata de personas, que trataremos más adelante, pero en resumen es que no podemos seguir viendo la violencia urbana y los actores de la violencia urbana como si fueran grupos armados al margen. No estamos diciendo que sean de menor importancia, al contrario, requieren mucha atención, pero no se combate igual al ELN o a las FARC o a las disidencias que, por ejemplo, una banda tan estructurada como la de las Camilo o lo que hoy tenemos por el Tren de Aragua. Claro, sí, yo creo que también es muy importante, digamos, que todo esto se desenvuelve, digamos, en ciertos territorios donde las bandas, en cierto modo, asientan como su base de operaciones, por decirlo así. Y, digamos, tienen que generar ciertas dinámicas de violencia donde ejercen un control sobre el territorio mediante
digamos, distintas acciones como puede ser infundir el miedo o un control social más fuerte. Sin embargo, pues me gustaría saber, digamos, cuáles son las acciones específicas de estos grupos, cómo es que ellos operan dentro del territorio para ejercer este control, cómo es que ellos entran en el territorio y de cierto modo tienen a veces incluso más fuerza que la policía o que las Fuerzas Armadas. Bueno, César ha hecho un importante trabajo y seguimiento además de sus publicaciones para el tema, pero yo me quisiera referir a que las formas en que trabajan son precisamente el control para el miedo. Y por ejemplo, la extorsión, que ha tenido un gran aumento en los últimos 7 meses en la capital, no estamos diciendo que antes no ocurría, ni mucho menos, solo que ha tenido un crecimiento, tal como en la tendencia del país, es una forma más de control territorial que de financiamiento total de la estructura. Y es que sabemos que la extorsión y la microextorsión, que muy pocas veces se habla de esto, pero por ejemplo en el espacio público hay microextorsión, es un mecanismo para poder tener un control territorial, para decirle a la ciudadanía, a los comerciantes, aquí estamos, y adicional a eso, para generar el terror del miedo. Eso hace que las personas no accedan a las autoridades, no denuncien, se genere un control primero simbólico, luego un control criminal o delincuencial y posteriormente pues que las rentas delincuenciales y criminales puedan desarrollarlas sin ningún tipo de situación. Por ejemplo, en el caso del Tren de Aragua, se ha identificado por parte de las autoridades que su real negocio es el de la droga, su real negocio es de la distribución de las líneas y de los centros de acopio. Pero garantizar que esas líneas no sean descubiertas, que el vecino no reporte la olla, que la policía no le ponga el ojo a esto, pasa porque la gente tenga miedo y no denuncie. Y la extorsión termina siendo entonces un mecanismo más de control territorial y de miedo que de financiamiento de este tipo de estudios. Claro, César, tú podrías, digamos, también expandir un poco ese tema y también quisiera preguntarte cómo se traduce esto, digamos, en la vida cotidiana. ¿Hay, digamos, en cierto modo, fronteras invisibles en Bogotá? Gracias, Luis, Sonia, Andrés. Muy buenas noches a ustedes por todo este espacio y muchas gracias por la invitación. Pues sí, a ver, Luis, varias cosas y coincido en muchas de las explicaciones que Andrés ha señalado sobre la dinámica, no solamente en Bogotá, sino que también se replica en otras ciudades. Pero bueno, el caso puntual es nuestra ciudad en esta ocasión. Hay algo interesante en todo esto y que me da la impresión, incluso que Andrés toca de manera muy interesante y de manera muy precisa, y es que él ha llamado esto como una suerte de controles territoriales criminales. Y yo voy un poco más allá y creo y quisiera generar un poco más de alarma todavía, porque lo que Andrés señala, para mí esto se denomina una suerte de gobernanza criminal y soberanías compartidas. Es decir, la forma mediante la cual las estructuras criminales y las estructuras delincuenciales en Bogotá han logrado construir no solamente reglas de juego, sino también complejos criminales en los barrios, en las zonas de la capital. Y por supuesto, no solamente los complejos criminales, sino las formas sobre cómo emulan de alguna u otra forma capacidades estatales, digamos, lo digo con inteligencia criminal, lo digo sobre las formas, sobre cómo incluso construyen legitimidades en algunas poblaciones y por supuesto sobre, y ahí respondo a tu pregunta, cómo afectan las cotidianidades civiles y ciudadanas bueno, digamos que todos los días, ¿no? Eso tiene que ver incluso con las formas de operar. Y no solamente las formas de operar, sino también las formas de convivencia entre lo criminal y lo civil. Es decir, estamos viendo que Bogotá se ha convertido en el centro de gravedad en las relaciones cívico-criminales en un país traumado por el conflicto. Lo señalaba Andrés hace un rato, haciendo alusión a estos 50, 60, 70 años de inercia del conflicto armado. Y pues efectivamente Bogotá, digamos que recibe una suerte de diferentes dinámicas y naturalezas de fuerzas motrices criminales y de violencia. Sin duda alguna, en Bogotá no se puede hacer un análisis como se podría hacer en el Cauca o en Toribío o en Caquetá, pero sí se puede hacer un análisis sobre, por ejemplo, la forma sobre cómo el distrito y el mismísimo Estado logra de alguna u otra forma detectar algunas de las dinámicas particulares en los territorios. Yo insisto con algo y es que Bogotá está muy lejos de Colombia y esto hace parte incluso de eso, ¿no? Como de esas formas tan naturales en las que los grupos armados han construido una suerte de redes y tejidos que incluso desplazan al propio Estado, pero también comparten algún tipo de funciones de controles con el propio Estado. Lo digo por la idea de la soberanía compartida.
Y yo creo que ahí, y uniendo un poco lo que decía hace unos instantes Andrés, estructuras criminales en Bogotá y delincuenciales, por supuesto, como el caso del Tren de Aragua que bien señalabas Andrés hace un instante, sostienen una suerte de formas de control territorial que cualquier estado envidiaría en su propio territorio. Esto da para hablar acerca más de ese control y por qué sucede eso, pero siguiendo con el tema de lo que habla César, de esa gobernanza criminal y esa soberanía compartida, a mí me llama mucho la atención y quisiera saber, pues, la actuación de la comunidad ante estos grupos al margen de la ley. Por lo general, como es la convivencia de la comunidad con los delincuentes, son amenazados, por eso no pueden decir nada, o por el contrario, es una comunidad que cohabita y que en ocasiones pues también permite y facilita esos hechos delictivos de estos grupos. ¿Qué dice Andrés? Y quiero que también conteste esto, César. Bueno, ahí hay dos aristas claves para analizar. Lo primero es que estamos en un país donde lastimosamente es rentable delinquir y con esto no quiero justificar de ninguna manera que diferentes personas hagan parte de los grupos delincuenciales, pero desde la Universidad Central precisamente hicimos un estudio en el cual logramos identificar que, por ejemplo, es más factible en esta ciudad en términos económicos robar celulares que estar en un trabajo formal. Y el cálculo fue muy sencillo y para resumir el estudio de varias muestras por diferentes localidades un joven o una persona en general, para no estigmatizar, que roba un teléfono celular al día, le pagan entre 80.000 y 1.000.000 de pesos dependiendo el celular que Ujú, robe, la gama, el estado y demás. Si robara un celular promedio, un celular incluso hasta malito, como dirían en el mercado de la economía irregular, y le pagaran 100.000 pesos y solo robara uno, a la semana son 500.000, al mes son 2 millones, puede descansar sábado y domingo en estas 8 horas en un trabajo formal donde va a ganar el salario mínimo. Y de ahí en adelante, si robara dos, entonces ya no son 2 millones, son 4 millones de pesos al mes. Y entre tanto, en esa gobernanza de la cual hablaba César, es importante decir que el problema es que se ha creído que en estos territorios y en localidades puntuales como Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, la Media Luna Sur, el asunto es de policía o debería ser solo de policía. Cuando el asunto es del Estado, cuando digo el Estado es que cuál es la calidad de vida, qué está pasando con el acceso a la educación, la vivienda, el empleo, la calidad de vida. Y es que no llega. Entonces, cada vez que una nueva banda empieza a aparecer en el mapa, ya sea por medios o por autoridades, haciendo una suerte de constreñimiento a la misma ciudadanía, se enfilan las acciones desde el sector seguridad. Pero el asunto es, ¿y el sector social para cuándo? Y voy a dejar entonces un ejemplo para poder saber qué pasa con estas personas y si es que están amenazadas o si lo hacen por voluntad propia. Y es el caso puntual de lo que nos pasa en Corabastos. En Corabastos es la representación y el entorno del mismo, para no hablar del centro, sino el entorno, es la muestra perfecta de la desatención integral del Estado. Tenemos allí vendedores informales, tenemos carreteros, tenemos por supuesto la población migrante, tenemos todas las poblaciones, pero siempre las estructuras han quedado en enviemos policía o enviemos fuerza pública. Claro, ahí está el tren, pero el tren funciona en la misma anomia que el Estado ha creado para no atender a nadie. Y entre tanto, a veces los ciudadanos no es que quieran pertenecer a las bandas delincuenciales, es que la misma dinámica hace que no tengan otra opción. El comparativo es muy complejo, pero lo que pasa en el Cauca, cuando se ha dicho que para los campesinos de la zona es mucho más factible seguir cultivando coca que entrar a una línea de producción formal, primero porque no les llegan los insumos, segundo porque no tienen cómo sacar los productos y tercero porque el Estado no los cuida. En lo urbano, aunque en una situación o dimensión distinta, es algo similar. Yo como pido, por ejemplo, un espacio de ciudadanos de las juntas de acción comunal que por favor no le hagan caso a la banda delincuencial o no le sigan la cuerda, o que por ejemplo todo el mundo sabe dónde queda la olla, pero por favor me diga, cuando después de eso van a quedar sin atención social, ahora van a ser fichados, van a ser revictimizados, van a ser perseguidos por la banda y posteriormente van a ser, en el peor de los casos, asesinados. Resultado, le estamos pidiendo a la ciudadanía que por favor nos entregue información como si fuéramos una posibilidad real de protección y al final ellos quedan solos. Es la desatención social del Estado en estas zonas. Entonces no podemos llegar a decir que las personas están absolutamente obligadas a pertenecer, tampoco que lo están haciendo por voluntad propia porque quieren, sino es en esa delgada línea en la cual no tienen otra opción y lastimosamente la forma de protegerse y proteger a su familia es como se dice popularmente siguiendo la cuerda a los de la olla o a los de la banda que tienen ese control en ese barrio o en esa zona. Es decir, César, si no se puede con el enemigo, prácticamente únase a él.
Un poco sí, y digamos que añadiendo lo que Andrés sugiere, yo le metería unos ingredientes también muy complejos que se suman a esta constelación de problemáticas de seguridad ciudadana. Lo primero es también ver quién resuelve los problemas sociales. ¿No? Andrés ha hablado un poco de la anomia del Estado y es verdad, es decir, muchas de estas poblaciones en algunos, digamos, sectores de Bogotá, en algunos lugares, saben muy bien que el Estado y el distrito, por supuesto, no responden a las problemáticas naturales como por ejemplo la administración de justicia. Si no responden a la administración de justicia, por ejemplo, pues van a estar de alguna u otra forma alineados con quien le resuelva los problemas de justicia, quien administre la seguridad, quien administre efectivamente los servicios a la comunidad. Y resulta que, añadiendo un poco de picante a la conversación, eso es lo que sucede con las gobernanzas criminales. Y es que las gobernanzas criminales son esa suerte de reglas de juego mediante la cual o mediante las cuales estos grupos criminales, estos grupos delincuenciales, armados al margen de la ley, mejor dicho, muestran un repertorio combinado con violencia, por supuesto, un repertorio de soluciones a problemas estructurales y soluciones a problemas de primera necesidad de la población, como administración de justicia, lo decía hace un rato, como administración de seguridad, como inclusive lo que ocurría, digamos, en época de pandemia, también lo mencionaba al inicio Andrés, frente al aislamiento, al suministro de medicamentos, suministro de alimentos, es decir, cosas que inclusive el Estado no podía hacer, ¿no? Grupos armados y grupos delincuenciales lo podían hacer por sus grandes capacidades operativas y logísticas que también las tienen los territorios. Todo esto se suma efectivamente a que no solamente se combina con el amedrantamiento hacia la población, sino también con una suerte de legitimidades violentas. Es decir, la ciudadanía, por supuesto, va a preferir que independientemente del actor que esté en la puerta de su casa con el brazalete de un instituto o el brazalete del distrito o el brazalete de las fuerzas militares o de la policía, o si es efectivamente un miembro de alguna pandilla, una banda delincuencial o un grupo armado, lo importante es que le resuelvan el problema de agua, de seguridad, de justicia, y efectivamente ahí es donde el Estado falla. Y por eso yo decía de alguna u otra forma que no hay nada más organizado que el crimen, y el crimen sabe muy bien dónde están los vacíos y dónde están este tipo de fallas donde el Estado no alcanza a llegar. Y esto significa no solamente compartir estos roles de soberanía. Yo sé que esto incomoda de pronto a los más ortodoxos de la teoría política y de la filosofía política, pero en últimas es ese tipo de dimensiones mediante las cuales los estados necesitan a veces de los criminales. Y esto estoy diciendo algo que en efecto suena contradictorio y por supuesto suena bastante ruidoso, pero es que se necesita en la administración pública porque en últimas es lo que garantiza de alguna u otra forma la necesidad de que instituciones estatales, distritales, pues efectivamente tengan algún tipo de intervención. Lo otro que tú decías, Sonia, me parece interesante entender algo y es que no solamente quién resuelve los problemas, sino también quiénes son los operadores de los problemas. Um, por ejemplo, la suerte de entender que quienes están brindando las oportunidades de ascenso social o en la escala social en estos barrios o en estas localidades. Y cuando digo ascenso social, me refiero no solamente a lo que tiene que ver con educación y empleo, sino a lo que tiene que ver dentro de la legalidad y la informalidad. Por ejemplo, un chico de 14, 15 años al que le suministran una pistola, una motocicleta y por supuesto semanalmente le dan 2 millones de pesos. Ese tipo de acciones, por supuesto, van a desplazar cualquier tipo de iniciativa para ir a una escuela o a una universidad, ¿no? Y volvemos otra vez al ciclo y a los repertorios que no solamente ocurren en Bogotá, ocurren no solamente en muchas ciudades colombianas, sino por supuesto en las latinoamericanas. Claro, digamos, algo que tú mencionas, César, me llama mucho la atención y es porque, digamos, el Estado colombiano y el distrito no tiene la capacidad, digamos, operativa para cumplir estas necesidades, digamos. Tú lo mencionas, entran las bandas criminales a ofrecer no solo posibilidades, digamos, de ascenso, como tú lo mencionas, sino también satisfacen esas necesidades básicas. Y la pregunta es entonces, ¿por qué siendo estos grupos muchísimo más pequeños, teniendo una financiación, digamos, que sí es importante, pero evidentemente es menor a la que puede tener, digamos, los organismos del distrito? ¿Cómo es que estos grupos tan pequeños logran obtener ese control? ¿Cuáles son las estrategias entonces o cuál podría ser el camino para evitar esto? Bueno, tu pregunta es bastante compleja, Luis. De hecho, tardaríamos horas en responder esto, pero trataré de dar algunos apuntes que se me vienen a la cabeza en este instante.
Yo creo varias cosas. Lo primero es que esto ocurre, digamos, este tipo de particularidades y dinámicas criminales en los barrios de Bogotá y buena parte del país ocurren por las inconclusiones estatales. Incluso ocurren por las problemáticas que tienen que ver incluso con la administración pública del Estado colombiano. También sugeriría que la inercia seguramente de los trámites de los problemas sociales a través del conflicto y la violencia también es un aditivo que se puede sumar a todo esto. También es cierto que una de las complejidades que uno podría estar asomando a la ventana es que si bien tenemos un pie de fuerza policial que aún no alcanza, por supuesto, a abastecer las demandas de seguridad ciudadana pues en Bogotá, pero también estoy de acuerdo con que esto no es un asunto exclusivamente de policía. ¿No? Es decir, esto también tiene que ver con una integración de todos los sectores posibles para hackear, y no sé si valga la palabra en esta oportunidad, pero para hackear los sistemas delictivos y criminales de la ciudad. Yo creo, entre otras, que incluso lo que ocurre es lo que los economistas llaman como una ley marginal de rendimiento decreciente. Es decir, y me explico, que el exceso de algo no significa el éxito de ese algo y que las ganancias de una cosa pueden llevar incluso a las pérdidas de esa cosa. En otras palabras, el exceso de policías, el exceso de, no sé, pensémoslo en términos de arsenal militar, tanques, aviones, pistolas, lo que quieran, no lleva a la reducción per se del crimen organizado y no lleva tampoco a la reducción per se de las bandas delincuenciales en los barrios y en las localidades de Bogotá. Esto podría verse digamos, de alguna u otra manera, como una explicación a unas inercias que emergen por diferentes maneras. Hay que ver incluso cuáles son las particularidades de cada banda, de cada individuo y, por supuesto, de cada localidad. No todas obedecen a lo mismo. Vemos un poco de lo que tiene que ver con diferentes modalidades o repertorios de violencia y repertorios de crimen, ¿no? Unos más dedicados al tráfico, al microtráfico, a la microextorsión que hacía énfasis Andrés hace un segundo, pero también tenemos que ver un poco el tráfico de armas, no solamente el robo de celulares, que es tal vez lo que puede sonar mucho más en la prensa, pero también estamos viendo, por ejemplo, el tráfico de personas. Y esto tiene que ver incluso con lo que ocurre con el Tren de Aragua y la capacidad de una organización como estas de emular acciones de los estados. Me refiero con emular incluso políticas exteriores de los criminales, ¿no? Cómo han logrado incluso tener una suerte de acopio en lugares de Bogotá y franquicias en Bogotá como por ejemplo el cartel de Jalisco Nueva Generación, que es muy curioso, ¿no? Porque estaba sonando con el Clan del Golfo por allá en la zona del Pacífico colombiano, pero también estamos viendo algún tipo de alarmas en las que se encuentran alguna suerte de oficinas de operaciones en algunas ciudades como Bogotá. Y esto llama muchísimo la atención y es que efectivamente la gran porosidad, no solamente en las fronteras físicas, ni mucho menos, sino la porosidad incluso en la forma de cómo interactúan las agencias del Estado. Y otra cosa, otra crítica que se puede hacer a esto para terminar de responder la pregunta es también la falta de coordinación de las agencias de inteligencia del Estado. La falta de coordinación de las agencias de inteligencia también sugiere una fisura y unos espacios vacíos muy profundos por los cuales se cuelan todo este tipo de problemas. Lo digo no solamente por policía, sino por todas las agencias de inteligencia que hay en el país. Colombia tiene 6 agencias de inteligencia y creo que, no sé si nuestros oyentes y nuestros televidentes y escuchas y radio escuchas lo sepan, pero en efecto nuestras agencias de inteligencia son 6, tan sonadas son que incluso podríamos estar viendo que hay unos cortocircuitos entre ellas. Y eso genera muchos ruidos y muchos problemas en la cotidianidad de la seguridad. Y es que a veces se nos olvida que la seguridad nacional y la seguridad ciudadana pasa por la cotidianidad del ciudadano. Y ahí es donde hay unas fisuras tan importantes y tan interesantes. ¿De qué nos sirve que capturen al capo o al líder de la estructura X o Y si efectivamente siguen operando las mismas modalidades y las mismas formas en diferentes zonas del país y zonas de la ciudad, por supuesto? Claro, y digamos, es importante lo que tú mencionas de que no solo se trata de las fronteras físicas, sino también de cómo se relacionan, cuáles son las dinámicas de relación entre, digamos, los habitantes y estas bandas. Y creo que también es importante tener en cuenta eso mismo con las Fuerzas Armadas, con la policía, cómo se relaciona la comunidad con la policía. Y digamos, Andrés, tú mencionabas también, digamos, que no solo es el asunto de la financiación, sino también esto mismo, digamos, también es la dinámica del control sobre el territorio. Pero entonces, cuando
hay, digamos, dos bandas. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo y cuál puede ser ese impacto que tienen las disputas entre esas bandas? Lo digo también porque, claro, si la policía entra operando con violencia, pues es muy normal que, digamos, tiendan ese al uso de la violencia siempre para, digamos, ejercer este control. Entonces, ¿cuál puede ser ese impacto que se da cuando cuando dos bandas, por ejemplo, se enfrentan? Bueno, hay varios puntos y es que hemos intentado como país, y no pasa solo en Bogotá, pasa en las principales capitales, acabar con las bandas delincuenciales y con las bandas criminales como si fueran grupos armados. Por eso cada vez las autoridades van detrás de un cabecilla, de un nombre, de un alias. Y ahí, en los últimos años, han intentado también atacar las rentas delincuenciales, que es lo que permite la gobernanza criminal. ¿Por qué es importante poner eso sobre la mesa? Porque nos puede pasar lo que ha pasado en Bogotá. Este enfrentamiento de las bandas no es nuevo. Les dejo un dato. Para el año 2015 se estimaba que en Bogotá existían 323 bandas delincuenciales. De esas, hoy en Bogotá, el último inventario criminal y delincuencial arrojaban que existen alrededor de 192. Es decir, si uno le pusiera nombres largos, uno diría la mitad de las bandas ya se desarticularon. Pero entonces, ¿por qué hoy la violencia y aparecen temas como el secuestro express, como la amenaza, como los embolsados o los descuartizados en unos ámbitos de violencia mucho mayor intraurbana que hace 10 años? Y la respuesta es sencilla. Y es que se ha quedado una estrategia, ya hoy vemos que las autoridades han avanzado mucho en eso, era en desarticular como si esto funcionara un grupo, como un grupo al margen de la ley, un frente donde si yo me llevo al gran jefe o líder, de ahí para allá la banda inmediatamente se caía porque se quedaban acéfalos y sin cabeza. Eso no pasa en las bandas delincuenciales de Bogotá y en las bandas criminales, porque esto funciona como empresas dedicadas a delinquir. No tiene una postura ideológica, no tiene una postura política y no funcionan en un gran líder, y entonces si se va el líder no sabemos qué hacer. Al contrario, lo que pasa cuando se le dan golpes aislados a las bandas es que terminan especializándose porque ya saben cómo las autoridades las leen, cómo las están investigando, cómo las están atacando y sencillamente se reemplaza rápidamente. Entonces, como una empresa, si se va el gerente, pues lo reemplazan, y si se va el mensajero, lo reemplazan. En la banda pasa lo mismo. Si se va al administrativo, lo reemplazan; si se va al operativo, lo reemplazan; si se va al el cabecilla, lo reemplazan. Y entonces esto ha terminado en una situación de metamorfosis de las bandas, donde hoy tenemos tres grandes posibilidades de esas bandas en la ciudad que empiezan a enfrentarse o articularse, que eso es poco, de eso poco se habla últimamente, y es que hay bandas que terminan por no enfrentarse, sino por hacer un outsourcing delincuencial, o incluso por fusionarse, como pasó en su momento con Satanás y los del tren, para configurar lo que hoy conocemos como el Tren de Aragua en Bogotá. Primera forma o dinámica de enfrentamiento o de asociación: cuando se saca un gran, entre comillas, capo, ya sea de los elementos hurtados, de los vehículos, de los celulares o del microtráfico, pues hay algunos más pequeños de esa misma banda que quieren el liderazgo. En el caso que se desarticule toda la banda, terminan bandas más pequeñas intentando quedarse con los negocios de esos que quedaron abandonados. Insisto en el caso de alias Camilo. Tenía más de 200 ollas a cargo, se desarticula toda la banda, se capturan más de 30 personas, se les dan golpes, pero aparecieron unas más pequeñas queriéndose quedar con esas líneas de distribución de droga en Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar. Segunda posibilidad, que fue lo que pasó con Satanás 2, con el Tren de Aragua, y lo que pasó en su momento con los de la 38 y las paisas en precisamente Kennedy. Y es que terminaron por usar nombres duros. Ya sabían que la gran banda, por ejemplo, de los paisas se había desarticulado hacia el año 2020, pero terminaron por decir, como la ciudadanía no sabe que ya se desarticularon, pues qué mejor que llamarnos nosotros así. Y terminaron coordinando con las personas que estaban en las cárceles para llamarse de esa manera, de una suerte de franquicia delincuencial. Y uno tercero es el outsourcing para la organización tipo telaraña. En eso hemos hecho énfasis en muchas oportunidades. Y es que hoy las bandas delincuenciales están especializadas. Hacia los años 80 hablábamos del ladrón de factor oportunidad, un personaje que iba por la calle mirando a quién raparle una cadena de oro. Hoy decimos, la banda que hurta vehículos no es la misma que se dedica al microtráfico, no es la misma que extorsiona y no es la misma que hurta celulares en Transmilenio. Son estructuras que se han especializado y cada una, como dirían, en su negocio y en sus formas. Cuando alguna banda termina por necesitar el servicio de la otra, funcionan como en un ecosistema económico. Y es que llegan a un acuerdo tipo un sourcing delincuencial en un benchmarking y terminan por hacer negocios tipo telaraña. Era lo que se veía cuando en el caso de Satanás, que era uno de los principales sicarios del Tren de Aragua, a pesar que él tenía su banda por su lado, prestaba servicios a la primera.
Y lo mismo lo que pasó, por ejemplo, con Gancho Mosco y Gancho Mero, aunque estos terminaron enfrentados, o lo que pasaba con los Parnaso y el Rey en la parte alta de Rafael Uribe. Y es que en algún momento se enfrentaron, luego se dividieron el territorio, dijeron qué barrios le correspondía a quienes para distribuir droga, y al final, para poder cooptar el punto alto entre Rafael Uribe, Usme y San Cristóbal, terminaron por hacer una alianza con otros que fueron los de Entre Nubes, prestándole el servicio de control territorial. Resultado, unos se encargaban de la extorsión, otros se encargaban de la venta de droga y otro de los hurtos, todos en una misma zona, intercambiando información, ya no enfrentándose, sino una suerte de alianza criminal o delincuencial. Aquí yo quiero rescatar, para terminar esta intervención, en que la policía, fiscalía, CTI han logrado hacer ese inventario criminal para cruzar y han dado golpes muy fuertes. Y es el resultado hoy que tenemos de los embolsados. Es que han dado golpes tan fuertes que han terminado por enfrentarlos a ellos en sí mismos, en sí misma la banda. Pero el problema es que, tal como lo decía César, esto no es solo de la policía. Porque se ha dicho en qué momento va la banda delincuencial de María Paz o del Amparo a dejar de existir. Pues el problema es que deja de existir la banda y se configura la B. Y cuando desarticule la B, se configurará la C. Y eso es porque el Estado no ha llegado de forma integral. Podemos sacar la banda que se encarga de la parte delincuencial y criminal, amenazando a los líderes y liderazgas, e intentando quedarse con las líneas de microtráfico, pero al final, si el resto del Estado no llega a atender, pues no hay nada que hacer, se configura otra banda porque es rentable delinquir. Y luego el mismo Estado dice que es cosa de la policía muy bien desarticula la banda, fiscalía los judicializa, y como nadie más llega del Estado, pues vuelve a configurarse otra y es un círculo vicioso. Y por qué esa negligencia, no sé si llamarla así, del Estado para llegar como al nicho del asunto, Andrés? Hay una cosa y es que se ha creído que la seguridad es solo de la fuerza pública. Gran parte del desarrollo del concepto de seguridad humana en la resolución 61 habla que la seguridad no es una causa sino una consecuencia. Cuando uno llega a los territorios nos dicen entonces todo el tiempo estamos muy mal, estamos inseguros y deberíamos darle la vuelta a la fórmula. Por lo que estamos muy mal es que se nos convierte en nuestro barrio en inseguro. Y ahí no quiero quedarme en el tema de teoría de ventanas rotas, que además ya tiene bastante desarrollo posterior frente al concepto de la seguridad integral que Naciones Unidas llama seguridad humana. Y es que lo que tenemos que hacer es no esperar a que se configure la banda, sino llegar a una suerte de prevención y de previsión, que es anticiparnos al riesgo. Pero eso pasa con cosas tan básicas como lo que en su momento pasó con los subsidios para los jóvenes. Y es que poder hacer que un proyecto de inversión terminen los jóvenes que los necesitan, debería pasar porque todos los sectores, el sector salud, vivienda, empleo, hasta el de servicios públicos, piense que la responsabilidad también es su competencia y no solo de la policía. Cuando pasábamos al tema, por ejemplo, de auxilios y subsidios a los menores, capital, semilla y demás, y veíamos todas las variables de ingreso de los jóvenes a este tipo de programas, terminábamos por establecer dos cosas. Uno, que quizás hay jóvenes que no tenían la máxima vulnerabilidad en categoría social, pero que eran sumamente vulnerables en categoría delictiva. Voy a poner el caso concreto. Cuando yo tengo un joven entre 16, 20 años, sin red de afecto, sin red de apoyo, sin posibilidad de terminar sus estudios, sin posibilidad de ingresar a unos nuevos, sin posibilidad de sus 3 comidas básicas al día, pero no es padre de familia soltero, no está en alguna minoría y no generan algún tipo de caracterización, si ven porque puede estar en un barrio estrato 2 o 3, jamás le va a llegar ese servicio o esa atención del Estado. Pero ese es el joven perfecto que la banda delincuencial sí ficha y dice, ya que usted no tiene ingresos, no tiene posibilidad, venga para acá. Esos son los jóvenes que como Estado deberíamos ir a rescatar, y cuando digo rescatar es que si no los toma el Estado de alguna forma, la banda sí lo va a hacer. Si el sector social sigue pensando que la vulnerabilidad es solo en términos de ciertas poblaciones, de ciertos puntos, o que tiene que cumplir con unas características como un puntaje particular en Sisbén, se nos queda por fuera ese colchón que es ese punto perfecto que las bandas sí usan para hacerlo. El ejemplo más claro, adicional a este, es cuando la vulnerabilidad no es exacta. Nos pasó, por ejemplo, en Chapinero, donde chicos de estrato 3, 4 o 5 terminaban por ser parte de las bandas delincuenciales porque allí tenían reconocimiento, atención y sentían que eran importantes para alguien en una falta de atención afectiva. No estoy hablando del concepto de familia tradicional, sino de alguien que les prestara atención. Y llegaba el jíbaro a sencillamente escucharlos, a plantearles un supuesto acompañamiento y a brindarles una oportunidad de negocio.
Resultado, estos chicos ni siquiera entraban a las bandas porque necesitaran plata, sino porque tenían su red de afecto en una banda delincuencial. Si no cambiamos esa concepción entonces, que la seguridad es compromiso de todos los sectores, pues ya cuando llegue la policía es porque la banda ya se configuró, es decir, es demasiado tarde. ¿Y qué tan difícil es eso, César? Porque realmente es fácil decirlo y creo que es como lo obvio, es subsanar todas esas necesidades que tienen pues la población vulnerable y sobre todo los jóvenes que no tienen pues oportunidades. Entonces, ¿qué tan fácil es eso? ¿Qué tanto las alcaldías y las diferentes administraciones han trabajado para pues acabar con esto, para entregarle pues todo lo que necesita un joven en el tema de educación, de salud, de trabajo? Esa es una pregunta que también genera muchas preocupaciones, ¿sabes, Sonia? Y es que yo no sé, en política pública uno no puede decir que algo es fácil o algo es difícil. Yo creo que ahí es donde está la gran preocupación y está la tarea, por supuesto, de la administración pública. Y te pongo otro ejemplo también donde, en efecto, esto ha sido, digamos que un experimento muy interesante, lo de poner atención, por ejemplo, a los jóvenes. En Finlandia, el libro blanco de la seguridad de Finlandia tiene a la educación infantil como un asunto de seguridad nacional. Y esto rompe todos los esquemas clásicos ortodoxos de tanques, de aviones, de armas nucleares, de disuasión, etcétera, precisamente por lo que estaba diciendo antes. Y es que tiene que ver con que si, dice Finlandia en su libro blanco, y es, si se le pone atención a los 5 primeros años de, digamos, de crecimiento cognitivo, afectivo, intelectual de un niño, es mucho menos probable que ese niño a los 20, 30 o 40 años haga parte de una red de crimen organizado e incluso de terrorismo. Luego, lo que hace el Estado es pensar a 100 años, se me olvidaba ese dato curioso, y es que está pensado su plan de seguridad nacional a 100 años. Luego, Finlandia está pensando en los próximos 100 años, cómo cuidar su Estado en 100 años a partir no solamente de la frontera que tiene con Rusia, ¿no? Y los dilemas que tiene que tener con un posible invasor a sus fronteras, sino efectivamente a cómo cultivar efectivamente una suerte de ciudadanía lo suficientemente capaz de ser menos, no, tener menos probabilidad de caer en redes o en este tipo de organizaciones criminales en 100 años. Luego, yo creo que si bien se han hecho esfuerzos, por supuesto que sí, sería una gran mentira desconocer que las administraciones locales o inclusive la nacional no han tenido una iniciativa de involucrar estos temas a la agenda. El problema es que también se ha visto como una no se ha visto como un asunto estratégico, se ha visto es como un asunto de gobierno, cortoplacistas, no un asunto que efectivamente atiende a solamente un sector de la población y en 4 años de la administración de turno. Pero se ha olvidado, por supuesto, que esta es una cosa de Estado, esto es una cosa de largo aliento. Se ha olvidado que es una cosa efectivamente que trasciende las generaciones, ¿no? Y es que estamos viendo que las generaciones de las bandas delincuenciales van rapidísimo. Es decir, el factor tiempo es un enemigo para el Estado, pero el tiempo es un aliado estratégico para las bandas criminales, porque cambia la administración, cambia el alcalde, cambia la alcaldesa, cambia el presidente, cambia el ministro, cambia el comandante de policía y efectivamente cambian los líderes que toman decisiones, pero no cambia, digamos que la intención sería que se mantuviera en el espacio y en el tiempo, por supuesto, los planes estratégicos de Estado. Y eso, digamos que el ejemplo de Finlandia creo que es un gran derrotero en algún momento para llegar a un estadio como ese, y es tener en cuenta que los asuntos más, digamos, vitales para tener un estadio de seguridad es cultivarlo, no securitizar per se, no las dinámicas sociales de la población, sino al contrario, desecuritizar, es decir, quitar la narrativa más militarista de la seguridad para enfocarse en que el individuo es, en principal, el primer receptor de seguridad, pero también es el principal emisor de seguridad. Y esto que, digamos, que están ustedes mencionando me parece, digamos, un poco también importante porque ya no es solo, no estamos hablando solo de las condiciones sociales en las que crece, digamos, una persona, sino también un poco de cómo, digamos, cómo fue creciendo, cómo, sí, digamos, cómo se dio su infancia, cómo se dio su adolescencia en todo este entorno. Y eso me hace pensar también
listo, si generamos condiciones, digamos, más favorables para evitar, digamos, la reproducción de estos círculos de violencia, pues también qué podríamos hacer con las personas que ya están en esos círculos. Y lo mencionábamos hace un rato también, cuando se rompe una gran banda, igual quedan pequeñas bandas, hay nuevos liderazgos. Digamos, si se llegasen a cambiar, digamos, también las condiciones, ¿qué podemos hacer con esas personas? ¿Cómo podemos también romper ese círculo de violencia? ¿Cómo podemos sacarlos? ¿Cómo podemos darle otras oportunidades? Porque, y también lo decías Andrés al inicio, de todas formas, aunque se generen las condiciones para por lo menos una vida, digamos, dentro de lo básico digno, de todas formas puede que sea siguiendo más rentable, más, digamos, estar dentro de la criminalidad. Entonces, puede que sea poco atractivo para una persona salir de esos círculos para entrar a otro círculo donde evidentemente va a tener que seguramente trabajar más, donde va a estar, digamos, en otras dinámicas. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso, César? ¿Cómo podemos, digamos, evitar, cómo podemos sacarlos de esos círculos y romper esos círculos? Bueno, esa es una pregunta también bastante difícil de responder, pero se me ocurren varias cosas y es que hay que tener en cuenta algo y es que las sociedades contemporáneas tienen que aprender a coexistir y a convivir con el crimen, no porque se hagan lo de la vista gorda, sino todo lo contrario, y es porque efectivamente las amenazas y el crimen va mucho más rápido que los estados y que las políticas públicas. Eso hay que tenerlo siempre presente, incluso para la toma de decisiones. Número dos, creo que hay que tener en cuenta algo y es que lo apuntaba Andrés con este tipo de formas como se adaptan los criminales a los entornos y es que las bandas delincuenciales no solamente están hechas con no sé, individuos jóvenes, sino también está con curtidos capos y con curtidos líderes que efectivamente conocen lo que estamos hablando y conocen también cómo operan los estados. Y lo digo también porque muchos de estos curtidos líderes en algún momento también pudieron haber sido ex miembros de las instituciones estatales. Y lo digo con casos puntuales como por ejemplo lo que ocurre en Buenaventura, ¿no? Durante el día, unos oficiales del ejército son oficiales del ejército, en la tarde son de un grupo armado y en la noche son de otro. Luego es cambiarse el uniforme y empezar a emular una suerte de acontecimientos bastante peligrosos. Y eso también es cierto que la sociedad colombiana contemporánea tiene unos grandes traumas del conflicto, como lo decía al inicio de la intervención. Pero también es verdad, Luis, y es que hay unas rivalidades con asociación. Es decir, si podemos pensar y empezar a entender que el crimen no es un asunto exclusivamente de policía, como lo hemos repetido en esta oportunidad, sino que también es una forma de entender que funciona como empresa también. Creo que la mejor forma de entender esto es hackear las empresas criminales, es decir, los trabajos de inteligencia. La inteligencia del Estado, la inteligencia efectivamente no solamente policial, insisto, sino la coordinación de las agencias de inteligencia son una herramienta y un instrumento lo suficientemente plausible para empezar a entender cómo funcionan. Yo creo que el primer paso para, digamos que, luchar exitosamente con esto, sin llegar a reducirlo a cero, porque creo que esto nunca va a ocurrir, ¿no? Es entender cómo funciona el crimen organizado. Y entenderlo no solamente desde la academia, como hacemos ahora Andrés y yo, sino efectivamente entenderlo desde las instituciones. Y esto también requiere, por supuesto, unos niveles de sofisticación mayor y tiene que ver también con entender que existe el crimen por delegación. No, ese crimen por delegación es que ya hay delitos y actores criminales que no hacen parte de bandas ni estructuras, sino que operan por contrato. Y esto rompe todos los esquemas tradicionales a los que estamos acostumbrados a entender el crimen organizado. O sea, no es el cartel de Medellín, no es el cartel de Cali de los años 90, de los 80 y los 90, sino es que esto también tiene que ver incluso con unas mutaciones criminales tan sofisticadas, pero tan peligrosas al mismo tiempo, que incluso superan las capacidades de los estados. Luego, luchar contra esto digamos que es un deseo que cualquiera lo quisiera tener, por supuesto, como plan de éxito en sus diseños de política pública. Pero pensemos también, por ejemplo, el tema de las cárceles. La solución tampoco es enviarlos a las cárceles, porque es que muchos de estos sujetos operan desde las cárceles, dan órdenes desde las cárceles, ¿no? Tienen inhibidores de señal para la policía desde las cárceles. Luego, superan las capacidades de las instituciones de policía, por ejemplo, para operar desde las cárceles. Miren cómo nace el Tren de Aragua, por ejemplo, ¿no? Desde Tocolón y todo este tipo de complejo carcelario y cómo efectivamente desde las cárceles también tienen un centro de operaciones que la cárcel no garantiza. Entonces uno puede decir, si la cárcel no garantiza, el Estado tampoco. Y ahí va otra reflexión adicional, y es que miremos, por ejemplo, lo que sucede en otro tipo de sociedades, como en Estados Unidos, con lo que ocurre con la tenencia y el porte legal de armas.
¿no? Y ahí viene otra discusión tan compleja porque la ciudadanía entonces en Colombia diría, ah, bueno, pues entonces me armo. Pues resulta que tampoco esa puede ser una solución, ¿no? Precisamente porque si tenemos armas en la calle, ¿para qué el Estado también, ¿no? Es decir, nosotros hemos delegado en ese contrato social, perdón lo ñoño que estoy diciendo, pero en ese contrato social lo que hemos delegado al Estado es el monopolio y el uso de las armas y de la violencia legítima. Luego, si lo tenemos como ciudadanos, entonces uno diría, pues, ¿para qué Estado, no? Estamos rompiendo el principal acuerdo y el número uno de cualquier sociedad en términos de Estado de Derecho incluso. Claro, y digamos, algo que también pienso, creo que también hay un poco, pues no de culpa, pero también juega mucho eso, el hecho de que todo el tiempo se esté amplificando la violencia, ¿sí? De que todo el tiempo se esté bombardeando con eso. Y digamos, ¿cómo, qué impacto puede tener eso? ¿Cómo podemos manejar de mejor manera sin dejar, digamos, de informar? Porque creo que aquí pasa un poco, desata un poco la paranoia social cuando ocurre alguno de estos hechos que son, digamos, ya muy, muy fuertes y empieza todo el mundo a hablar de que Bogotá está insegura, de que está insegura, de que está insegura, pero no creo que sea así. Yo creo que insegura, pues, si es insegura es todo el tiempo y no es solo cuando suceden grandes casos. Entonces, Andrés, ¿qué pacto tiene, digamos, también amplificar todo esto por medio de las redes sociales, por medio de la comunicación? En términos de comunicación hay un efecto teorizado que se llama copycat, y es que lastimosamente en términos de violencia, cada vez que se masifica algún tipo de violencia específica, atribuible y además identificable por una persona que no sea experta, sino que logre ver, por ejemplo, asesinatos, sicariatos, todo el tema de los embolsados, descuartizados, feminicidios, ataques con ácido, existe hasta un 69% de posibilidad que se repliquen este tipo de actuaciones en los próximos 3 días. Eso está estudiado incluso. Ahora, no queremos decir que de ninguna forma se tenga que ocultar información, ni mucho menos, porque son cosas que están pasando en la ciudad. También hay que poner sobre el radar que estamos en una ciudad absolutamente gigantesca, casi 10 millones de habitantes, sin contar ahora que estamos en una región que mueve todas estas dinámicas económicas, sociales y políticas. Pero lo que es cierto es que, por ejemplo, esa brecha que hay entre percepción y victimización ya no debería seguir siendo una pelea, sino una brecha. ¿A qué me refiero? Que el debate siempre se ha quedado en Bogotá o siempre se ha querido llevar a si lo que pasa en Bogotá es percepción o si es victimización, es decir, si es una sensación o si es realidad. Yo diría son las dos. Lo que pasa es que son variables distintas. Y cuando decimos variables distintas es que, por ejemplo, en el tema de percepción, eso ya lo dijo Cámara de Comercio, incluso Bogotá, como vamos en las diferentes encuestas que han sacado, el ciudadano está absolutamente atemorizado por lo que pasa en Bogotá, particularmente con el hurto y el hurto violento denominado atraco. Sin embargo, ustedes saben, por ejemplo, que la forma de medir internacionalmente qué tan seguro o inseguro es un territorio es por medio del homicidio, la muerte violenta. Y ahí entonces tenemos una brecha entre lo que el ciudadano está viviendo en el día a día y los indicadores que queremos plantearle al ciudadano que son por los cuales debería sentirse seguro. Y entonces aquí tenemos una particularidad. Al ciudadano de a pie, al comerciante de a pie, lo que le afecta quizás, y se escucha horrible, pero lo que le afecta quizás es más la extorsión y el hurto que el embolsado o el descuartizado. Eso lo que quiere decir es que las administraciones deben tener unas estrategias tan integrales que puedan solucionarle al vecino el tema de convivencia del ruido, pasando por poder atenderlos si es que son extorsionados, poder recibirles una denuncia si es un hurto, incluso en términos de oportunidad. En Transmilenio no con un arma, sino que no se dio cuenta cuánto se lo sacaron, pero a la vez tener, como lo decía César, un proceso muy claro de inteligencia, de estructuración de datos, que se compartan las informaciones entre las agencias de inteligencia, posteriormente que se articule el sistema de convivencia y de justicia. Hoy perfectamente el principal talón de Aquiles de la seguridad ciudadana es la justicia, que cada 10 capturas 7 quedan en libertad en menos de 72 horas, una vergüenza para cualquier sistema de justicia. Y al finalizar, unas estrategias duras de presencia de desarticulación del crimen. Pero también es cierto que no solo en Bogotá, sino en todo el país se ha querido que la policía atienda todo. Entonces queremos que un policía responda por el árbol que se va a caer, por el tema de violencia intrafamiliar, por el acoso sexual, pero también que desarticule el tren de Aragua y que rescate al del secuestro express. Y volvemos al punto, esto es solo de policía y la respuesta es no. Dato para poder argumentar esta hipótesis. En Bogotá en promedio cada año se reciben 571.412 llamadas a la línea 123 y a los cuadrantes, donde el ciudadano
pide urgentemente una unidad de policía, pero al analizar qué es lo que necesita el ciudadano y qué es lo que está pasando, en el 96.5% no son situaciones de orden público o de crimen, sino son temas que deberían atender otras autoridades. El servicio de aseo, el de iluminación, la atención social de habitantes de calle, el tema de atención a animales de compañía, es decir, todas las autoridades y no solo la fuerza pública. Bueno, Andrés, sabemos que se tiene que ir en este momento. Le agradecemos por haber estado con nosotros, por el análisis que nos hizo con respecto a este tema de seguridad, de esas fronteras invisibles, lo que está pasando en Bogotá con estos grupos al margen de la ley. Muchas gracias. Nos quedamos con César. Que esté muy bien, Andrés. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Buenas noches para todos. Saludo a quienes nos siguen, además también por nuestras redes sociales. Y por supuesto, siempre es un gusto compartir con César estos esquemas. Muchas gracias a ustedes por el No, espacio. Andrés, gracias. Muchas gracias. Bueno, César, nos quedamos 5 minutos más o menos de cinco Vale. minutos con usted como para ya concluir el tema del día de hoy. La pregunta que le hago es acerca de qué tanto los ciudadanos que vivimos aquí en Bogotá estamos normalizando todo este tema de la ilegalidad. Hay una cultura de la ilegalidad en la ciudad y que prácticamente delinquir se vuelve como un oficio y hasta se capacita para eso. Eso pues lo hemos hablado en el transcurso del programa, pero sí lo estamos normalizando, además porque antes, por ejemplo, cuando escuchábamos en su momento la de las casas de pique en Buenaventura, que me acuerdo lo denunció Mm. Monseñor en su momento Héctor Epalza, aquí está sucediendo lo mismo, ¿sí? Sucedía en el Bronx y ahora está, vemos lo que decía Andrés, estos embolsados, y sí decimos, uy, no, qué horror, pero hasta ahí lo dejamos, ¿no? ¿Qué Mm. tanto normalizamos todas estas prácticas de estos grupos delincuenciales? Bueno, Sonia, varias cosas que se me ocurren para responder tu pregunta. Lo primero es que yo creo que la normalización del crimen, del delito y de lo ilegal tiene que ver incluso con la geometría del ciudadano. Me explico. Es decir, mencionas un poco lo de los embolsados en Ciudad Bolívar, mencionas un poco lo de las casas de pique que encontraron hace unos años en la administración de Enrique Peñalosa, cuando hubo este desmantelamiento del Bronx, si recuerdan bien ustedes, que incluso hubo toda una especulación sobre si había participación incluso de especies como cocodrilos que se usaban para comerse la gente en estos escenarios. Y entonces se empieza a normalizar justo cuando es más distante el problema del ciudadano el que lo toca. Es decir, el ciudadano que está hacia más al norte de lo que ocurre en zonas más al sur de Bogotá, seguramente siente tan distante perdón la redundancia, la distancia geográfica, que efectivamente empieza no solamente a normalizarlo, sino empieza efectivamente a entender que esto ocurre en una Bogotá lejana, lo que algunos llamarían una Bogotá profunda, digamos. Y eso es muy peligroso, porque esto genera una sensación de, efectivamente, de desconexión entre lo que ocurre en la ciudad. Lo otro que se me ocurre es que la ciudadanía sabe muy bien, o más bien tiene una suerte de percepción en que entre más transparente es la información que sale en los medios de comunicación, es decir, entre más crudos son los datos, me da la impresión que la población tiende a tener más sensación de inseguridad. Y eso nos lleva o sea, no quiero decir tampoco que se oculten datos, como decía hace un rato Andrés, sino también saber cómo informar y cómo dar esa información. Número tres, que cuando el crimen es menos violento, es más aceptado por la población. Y eso sí hay una suerte de estudios muy interesantes que sugieren que entre menos violento es un acto criminal, la población suele pasarlo por alto, ¿no? Como un acto de corrupción, por ejemplo. Un acto de corrupción es un acto criminal, pero la gente no lo ve como algo personal porque no hay ninguna alteración física sobre su integridad, a pesar de que le estén vulnerando su patrimonio, por ejemplo, ¿no? Luego hay más grados de aceptación cuando es menos violento el acto criminal que cuando es más violento. Luego, yo entendería o creería que lo que ocurre en esta oportunidad sobre la cultura de la ilegalidad es que efectivamente esto es una suerte de problema patológico del ciudadano colombiano en general. ¿No? Hace algunos años, un profesor de la Universidad Nacional, Mauricio García Villegas, escribía sobre el país de las emociones tristes. Yo creo que también Bogotá también es una ciudad de emociones tristes, y es una ciudad de emociones tristes precisamente por esto, porque ocurren una suerte de problemas que en efecto hacen que la ciudad sea la ciudad. ¿No? El crimen,
la extorsión, los feminicidios en las ciudades, evidentemente por casos de densidad demográfica, inflan las cifras, sin duda alguna, pero en últimas es que estamos teniendo unas cifras alarmantes diariamente de feminicidios o de intentos de feminicidio, por ejemplo, ¿no? Miremos lo que ocurre con la población migrante, ¿no? Tenemos no solamente xenofobia, sino tenemos aporofobia, ¿no? Y tenemos una suerte de violencias en plural que no efectivamente son actos criminales, pero sí son actos de violencia, como por ejemplo la aporofobia o la xenofobia, que el rechazo no solamente al migrante, sino al migrante que es pobre también o que tiene unas condiciones particulares de marginalidad social, pues efectivamente esto lleva a que Bogotá también sea una zona no segura para individuos o personas como estas. Y esto genera otra suerte de normalizaciones y de configuraciones ciudadanas muy peligrosas. Lo digo es porque Bogotá es una ciudad tan compleja que puede sobrepasar cualquier estado centroamericano en población y eso requiere, por supuesto, una reingeniería institucional para atender los problemas de una ciudad tan compleja como Bogotá. Y yo creo que, digamos, esto último creo que es de las cosas más importantes, la normalización que generamos sobre esa violencia, porque creo que se vuelve, digamos, en cierto modo empezamos a ignorar todo este tipo de sucesos cuando, como bien tú lo decías, no nos afecta, cuando lo sentimos lejano y cuando no Ajá. soy yo directamente afectado. Y creo que eso es grave, creo que eso es grave porque no solo permite que haya más impunidad, sino que además eso también yo veo que se extiende muchas veces a las instituciones y que muchas veces el mismo policía es al que le dice, yo no puedo hacer nada. O en cierto modo Ujú, diciéndole como, eso es tan normal, eso es tan así que yo no puedo hacer mucho más al respecto. Y creo que ahí, ujú. digamos, el tema es mucho más, más grave, más profundo, porque pues si hay una inoperancia porque se normaliza esa violencia, creo que, digamos, es lo más grave. César, sí, 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 no, y se normaliza también, ¿sabes por qué? Precisamente porque el ciudadano sabe muy bien que las instituciones a veces son convidados de piedra para la resolución de problemas y de conflictos, ¿no? Cuando efectivamente es un grupo, una banda criminal, una banda delincuencial, por ejemplo, la que a veces soluciona más problemas que el propio Estado. exactamente, sí, y creo que digamos ahí está el quid del asunto, como que también sea el Estado el que entre ahí a resolver esos problemas y no solo mediante, digamos, reproducción de la violencia al meter ahí a las Fuerzas Armadas, Ujú. sino realmente brindando unas mejores oportunidades y unas soluciones más estructurales a este problema de la violencia. Y creo que con esto, digamos, es importante analizar todo este tipo de violencia urbana, lo que pasa aquí en Bogotá, seguir hablando de este tema, es importante que sigamos mencionando este tema para precisamente no reproducir esta normalización y ignorar estos problemas. Así que César, te agradecemos mucho por habernos acompañado el día de hoy y agradezco también a los audioyentes que nos estuvieron acompañando hoy. Muchas gracias, Luis. Gracias, Sonia. Buenas noches para ustedes también. Buenas noches, César, muchas gracias. Y bueno, el artículo recomendado de la semana, como siempre, recomendamos un artículo en la revista científica de nuestro Instituto de Paz de la Universidad Distrital. Se llama y tiene que ver con este tema. Implicaciones del conflicto armado en el orden social urbano, el caso de la zona alta de la localidad de San Cristóbal, Bogotá 1990-2010. Este artículo abarca el periodo comprendido entre estos años, cuando las acciones de grupos armados en la parte alta de San Cristóbal fueron más evidentes y tuvieron el objetivo de mantener el control territorial, principalmente sobre las vías de comunicación con otros municipios. Es un artículo que escribió Angie Catherine Callejas Telles de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y con este recomendado terminamos qué está pasando. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.